Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Bexy Cabezudo Taboada, de la Facultad de Educación con mención en Matemática Física. El día de hoy voy a exponer el origen del cosmos. El origen del cosmos. El Sol, la Tierra y las estrellas han sido hechas por Dios. Es verdad. Es verdad que todo esto ha sido hechas por Dios. Las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que hacerlas. A Dios no le podemos ver porque es espíritu, pero este Dios deja huellas, deja huellas. ¿Cuáles son estas huellas que ha dejado Dios? Pues la creación del universo, que ha sido perfecto, ¿no? El número de estrellas del universo, los planetas, las galaxias, la Vía Láctea, 100.000 millones de estrellas, ¿no? ¿Quién ha creado todo esto? A ese ser que ha creado todo esto lo llamamos Dios. ¿Por qué estamos tan seguros que Dios ha creado las estrellas, el universo, la Vía Láctea? Hay científicos que por más estudiados que son, pues han llegado a esta conclusión de que el único creador de la Tierra, la naturaleza, ha sido Dios. La naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Es el único que ha creado el universo, tan perfecto, tan perfecto. Todo este orden maravilloso requiere de una inteligencia que lo dirija, y esta inteligencia que lo dirige es Dios. Es por eso que esta inteligencia que ordena las estrellas en el cielo, dirige con tanta perfección la máquina del universo, es la inteligencia de Dios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aarón Espinosa Wilber Franco. Vamos a hablar sobre la existencia de un ser creador. Habla de seres contingentes, quiere decir que es un ser que recibe su existencia de otro. En el texto se argumenta pues que el cosmos no es eterno y que por lo tanto requiere de un ser eterno como su principio. Se establece que el único ser eterno es Dios, quien está fuera de la medición del tiempo y es considerado como el ser necesario e increado. También el texto habla de la diferencia entre ciencia y teología. La ciencia estudia la naturaleza y no a Dios, mientras que la teología dice que el estudio de Dios es objeto de la teología y no de la ciencia. También habla de las evidencias científicas sobre el origen de los cosmos, sobre su finitud de los cosmos. Se argumenta que la vida finita del cosmos es científicamente probada y que su origen debe tener una causa adecuada fuera de él, lo cual apunta hacia la existencia de un creador. También existió una reunión de científicos en donde se concluye que el materialismo marxista es inviable a la luz de las evidencias científicas sobre el origen de los cosmos. En conclusión, estos temas invitan a la reflexión sobre la naturaleza del universo, la existencia de un ser eterno como principio y la interacción entre la ciencia y la fe en la comprensión del mundo que nos rodea. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Kelly Alba Salinas. Seguiremos hablando de la creación más divina que realizó nuestro Señor. Entre los científicos tenemos Manuel Carreira, Morrison, Pío XII. Entre ellos tenemos a Einstein. Afirmaba que el hombre de ciencia tiene que ser profundamente religioso. Decía con frecuencia, la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Tenemos creyentes lumbreras en la antigüedad como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Miguel Ángel. La ciencia y fe, algo realmente sorprendente. Por ejemplo, Werner von Braun decía, el hombre tiene necesidad de fe, como tiene necesidad de agua y de aire. Tenemos necesidad de creer en nuestro Señor. Entrando ya al ateísmo, que es no creer en Dios, Pascal nos dice, muchos están siempre dispuestos a negar todo aquello que no comprenden. ¿Por qué? Por falta de cultura. Sin en cambio, Max Planck se convierte casi al finalizar de su vida. Ahora, hoy en día, el 80% de científicos se han vuelto creyentes. ¿Qué caminos nos llevan al ateísmo? Pues puede ser la ignorancia religiosa, falta de cultura, como lo dije hace un momento, el mal ejemplo de algunos creyentes. Ahora, la ciencia no sirve para demostrar la existencia de Dios, como tampoco sirve para demostrar el amor que una madre siente por su hijo. La ciencia no lo podría demostrar. Evidentemente que la ciencia no demuestra la existencia de Dios, pues la ciencia estudia leyes de la naturaleza, no a Dios sin en cambio estudia la teología. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar acerca del don de la fe, lo cual
nos habla de que los hombres no pueden hacer las cosas de la nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que el único que puede crear es Dios. Lo que hace el hombre es solamente transformar la materia prima que ya existe en la naturaleza en un nuevo producto. Luego nos habla que Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes, como por ejemplo lo mismo que hace un carpintero que se sirve de la sierra para hacer la mesa, que es el producto. Luego nos habla sobre un mundo invisible. ¿Qué quiere decir? Que es absurdo negar la existencia de los ángeles porque la ciencia no puede verificarlo. Y también quien diga que el diablo no existe, no está ya en la fe, ya que la doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado. Y no puede haber contradicción entre ciencia y fe, ya que la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y la fe es el conocimiento de las verdades religiosas que Dios ha revelado. Y finalmente la Iglesia reconoce como sagrados a todos los libros de la Biblia, ya que han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, teniendo como autor a Dios. Y por último nos habla de los testigos de Jehová, que son libros procesados por el ex pastor protestante Dayan y que han sido torcido las escrituras y han puesto en circulación una Biblia falseada y adaptada a sus prejuicios. Buenas tardes, profesor. Siguiendo la exposición. Acá nos relaciona lo que nos dice. En abril de 1985, la revista norteamericana Newsweek se hacía eco de la presentación por parte de un grupo de bioquímicos de la NASA americana de unas pruebas según las cuales la arcilla sirvió como catalizador en la formación de los primeros compuestos orgánicos. Freddie Hull, célebre científico inglés a quien en 1972 le fue otorgado el título de caballero por sus trabajos científicos, afirma: la vida no puede haberse producido por casualidad. Sin embargo, la complejidad de la proteína, lejos de ser un desorden, es un orden supremo, es decir, siempre hemos admitido unas leyes que dirigen la evolución. Si vamos a hablar de evolución, evolución es un mundo amplio, donde todo vamos a dar a conocer. Lo religioso con lo científico. Todo eso nos van explicando paso a paso de cómo se ha ido originando el mundo. Tenemos en la siguiente exposición lo siguiente. El arqueólogo Isidro Toro opina que la presencia humana en Arce puede remontarse a 1,5 millones de años. Si pusiéramos un año la historia del cosmos, hablamos de la explosión del Big Bang, donde nos dice que todo empezó, estaría al empezar el 1 de enero y toda la historia del hombre ocuparía tan solo el último minuto del 31 de diciembre. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Edín Canagua y continuaré con la exposición del capítulo Ciencia y Fe. 1. La relación entre la ciencia y la fe. La ciencia y la fe no son incompatibles, sino que se complementan, ¿no? La fe no es un salto al vacío o una creencia irracional, sino que está basada en motivos de credibilidad y razones. Por ejemplo, según Max Planck, Premio Nobel de Física, dijo: no se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales, ya que ambas son perfectamente compatibles entre sí. La importancia de la fe. La fe es una gracia de Dios que se puede pedir y obtener a través de la oración. Es razonable y hay muchas más razones para creer en Dios de las que dicen que no hay Dios. 3. La relación entre razón y fe. La razón y fe no son opuestas, sino que se complementan. La razón puede indicar motivos serios para creer, pero la razón no causa la fe, sino un acto de humildad y sencillez es cuando nace la fe. Bien nos dijo el Papa Juan Pablo II: ni fe ni razón sin fe. 4. La apologética. La apologética es una ciencia que expone motivos, razones, argumentos para demostrar que una fe es razonable. 5. Relación entre fe y vida. La fe constituye esencialmente un asentamiento a las verdades reveladas por Dios. La fe ilumina al hombre en el camino para realizarse a sí mismo y el servicio a los demás.